¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. La idea del repaso de hoy es ver patologías del crecimiento como la obesidad, la baja talla y el retardo del crecimiento. Hay bastante información en el PowerPoint, la idea es que después ustedes puedan utilizar este material para estudio, pero que hoy acá veamos cosas un poco más prácticas, ¿sí? Para empezar a hablar de sobrepeso u obesidad o malnutrición en exceso, primero tenemos que entender que el objetivo es reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica, ¿sí? Esto no es algo que le sucede al niño en forma aguda, no es una consulta en la que nosotros de un día para otro nos vamos a encontrar con un chico que aumentó de peso en forma brusca. Esto es un proceso, ¿sí?, que se está viendo que en la edad pediátrica ha aumentado su prevalencia y que es una enfermedad crónica fundamentalmente de tipo inflamatoria. Por lo tanto, yo quiero que ustedes se lleven de esta clase poder identificar a un chico que no esté creciendo bien, que esté creciendo con un sobrepeso, poder alertar a tiempo, pero fundamentalmente que entiendan que no todos los chicos con un alto peso para la edad van a tener una enfermedad o van a tener una patología. Para eso necesitamos saber el contexto, determinar el riesgo de morbilidad actual y futura, poder identificar con tiempo cuáles son los chicos que tienen factores de riesgo, tanto personales como familiares. Poder diferenciar dentro de los factores etiológicos de la obesidad aquellos que pueden ser modificados, aquellos en los que nosotros, como profesionales de la salud, podemos intervenir y modificar, ¿sí? Dentro de las definiciones, la Organización Mundial de la Salud habla, como les decía, de la obesidad como una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por el aumento fundamentalmente de la grasa corporal. Y esto va a terminar afectando la salud del individuo, lo que implica un incremento tanto en el riesgo presente como futuro de presentar patologías asociadas y aumentar su morbimortalidad. ¿Por qué hacemos tanto hincapié? Porque en esta etapa, en la edad pediátrica, es el momento en que nosotros tenemos mayor poder de intervención para poder modificar el futuro de este niño y probablemente también de un grupo familiar. El exceso de peso en niños y adolescentes, además de favorecer la evolución a sobrepeso y obesidad en la adultez, va a aumentar la posibilidad de enfermedades como diabetes, dislipemias, factores de riesgo cardiovasculares, asma, complicaciones ortopédicas con deformidades en miembros, ya vamos a hablar de todo esto más adelante, hígado graso, litiasis, aparte de todo de los disturbios del área de salud mental, depresión, baja autoestima, son chicos sometidos a bullying, a cuestiones sociales que afectan en definitiva una adecuada integración social y un adecuado desarrollo de este chico. Las encuestas nacionales, hoy los datos son un poco peores todavía, pero habla de que nuestra población en los chicos menores de 5 años se habla de un 13,6% de chicos con exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. Entre 5 y 17, el 41% de los chicos van a tener un exceso de peso. Y en la edad adulta tenemos ya una población de 67% entre obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, si tenemos adultos con sobrepeso y obesidad, que son los que van a estar a cargo de la compra de alimentos y de la crianza de estos chicos, es normal que encontremos esta población de niños y adolescentes. Ya las nuevas normas o los nuevos estudios a nivel mundial hablan de una población cercana al 50%. Si miramos la tabla anterior, en los menores de 18 años, este 41 se está acercando al 50%, y en los menores de 5 cercano al 20%, depende de los países. Por lo tanto, tenemos que conocer qué está pasando, ya que es muy alto. Imagínense que de 10 consultas, 5 chicos van a venir con esta problemática. Tenemos que entender que hay factores etiopatogéneos que pueden agruparse en genéticos, epigenéticos, neuroendocrinos y ambientales. En algunos vamos a poder intervenir y en otros no.
Dentro de las causas genéticas del sobrepeso, sabemos que no hay un solo gen. Es muy poca las patologías en las que un solo gen van a causar este sobrepeso. Es de causa poligénica, es la más común, dado que su base genética es la que va a determinar la susceptibilidad de que un niño, luego de estímulos ambientales, desarrolle sobrepeso u obesidad. Algunos de los genes implicados en el sobrepeso ya se pueden detectar con estudios genéticos. Ya en la ciudad de Rosario hay laboratorios que estudian genes relacionados a la obesidad. ¿Sí? Estos genes codifican péptidos transmisores de señales de hambre y saciedad, otros que están implicados en procesos de crecimiento y diferenciación de adipocitos, y otros que regulan el gasto energético. Si uno quiere hacer un estudio poblacional, podría estudiar, bueno, a ver, ¿qué pasa con este grupo de riesgo? Y ya saber en edades tempranas que hay genes que lo van a predisponer. Por lo tanto, poder tomar conductas más precoces. Es muy caro, no es para toda la población, pero sabemos que existe. La epigenética, sabemos que la expresión de los genes pueden alterarse por factores ambientales, modificando el fenotipo de un individuo a través de modificaciones genéticas. Otras modificaciones, sobre todo en fases tempranas del crecimiento y desarrollo, parecen desempeñar funciones relevantes en el riesgo individual para hacer obesidad. ¿Qué quiere decir? Que es importante saber que genéticamente está predispuesto, por supuesto, pero a su vez sabemos que hay modificaciones ambientales que pueden modificar esta predisposición genética, tanto a favor como en contra. Esperen que voy a sacar esto. Hay factores prenatales. Claro, yo quiero que hoy, después yo así le voy a pasar unos casos clínicos que van a estar en el examen, que son casos en los que yo quiero que ustedes, en los casos de obesidad o síndrome metabólico, puedan fundamentalmente, para el parcial, poder identificar factores de riesgo, ¿sí? Cuando un chico con alto peso, yo tengo que derivarlo, tengo que tomar una conducta más agresiva y tengo que estar atento a controles más cercanos. Para eso no depende solamente de cuál es su peso para la edad, su talla para la edad y su índice de masa. Tengo que conocer su historia, tengo que saber cuáles son sus antecedentes, tanto personales como familiares, saber cuál es su rutina, ¿sí? Conocer el contexto de ese paciente. Por lo tanto, sabemos que hay factores prenatales que tienen una alta incidencia: la obesidad materna previa al embarazo, la ganancia de peso durante el embarazo, la diabetes gestacional, el tabaquismo materno. Un dato que excede al niño en sí. Entonces, saber esta historia, obviamente que si el niño es un niño adoptado, no vamos a obtener estos datos, por supuesto. Pero es de suma importancia conocer cuál es la historia de esta mamá. Las madres que inician el embarazo con obesidad tienen entre 2 a 3 veces más riesgo de que sus hijos sean obesos alrededor de los 2 años, es decir, en los primeros años de vida. A su vez, la ganancia de peso durante el embarazo por encima de las recomendaciones se asocia con mayor riesgo de obesidad en la infancia. La diabetes gestacional, fuertemente asociada a la obesidad materna, se relaciona con el alto peso al nacer y la obesidad posterior. Hay una insulinoresistencia materna con la consiguiente hiperglucemia que puede resultar en hiperinsulinemia fetal. Macrosomía, es decir, un bebé con mayor tamaño, con alto peso al nacer e incremento en la adiposidad fetal. La hiperinsulinemia fetal, el bebé con hiperinsulinemia durante periodos críticos del desarrollo, puede producir una insulinoresistencia y leptinoresistencia, posiblemente por disminuir el número de los receptores para la insulina y la leptina. Esta resistencia central a ambas hormonas va a favorecer el desarrollo exagerado de un tejido adiposo y la hiperfagia posterior también al nacimiento. Son bebés macrosómicos, bebés grandes para su edad, son bebés que tienen una polifagia, necesitan alimentarse más frecuentemente, parece que nunca logran la saciedad y tienen un tejido adiposo exagerado. Son esos bebés muy rollizos, alimentados a lo mejor solo a pecho, y uno no se explica cómo tienen este alto incremento, ¿sí? Alimentado a lo mejor en los primeros 6 meses solo con lactancia materna.
este aumento del peso, esta diabetes gestacional en la mamá, esta insulinoresistencia en la madre, es la consecuencia de que tengamos estos bebés con obesidad en el primer año de vida. La hipertrigliceridemia materna también va a contribuir al aumento del tejido adiposo fetal, y el tabaquismo materno durante el embarazo y la obesidad en la infancia podrían deberse al crecimiento compensatorio postnatal luego de la restricción del crecimiento intrauterino. Saben que hay niños que luego de tener o retardarse el crecimiento intrauterino, esos bebés que nacen con bajo peso, también es un factor de riesgo porque muchas veces se convierten en un metabolismo ahorrador y por lo tanto terminan haciendo la obesidad o este incremento rebote. Dentro de las causas de la etiopatogenia de la neuroendocrino, sabemos que el tejido adiposo ha pasado a considerarse un órgano, ¿sí? Con gran actividad metabólica, que tiene mucho vínculo con los centros del control del balance energético. Recibe señales nerviosas y hormonales por medio de receptores específicos y genera eferencias mediante la liberación de péptidos que son las adipoquinas. Es decir, que este tejido adiposo, que está en exceso en estos pacientes, tiene una gran actividad metabólica con un balance en el metabolismo perjudicial o no apto para este niño, para esta etapa del crecimiento. Estos péptidos, llamados adipoquinas, van a encontrar en la bibliografía como leptinas, adiponectinas. Además de las adipoquinas, tenemos factores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, que van a estar implicadas posteriormente en el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares a edades tempranas y a resistencia a la insulina. Por lo tanto, seguimos diciendo que la obesidad termina siendo una enfermedad crónica proinflamatoria. Dentro, algo muy nuevo que se está en la última década sobre todo, pero en los últimos años ha tenido una gran importancia en el crecimiento y en el desarrollo de los chicos, que es el rol de la microbiota intestinal. Sabemos que hay varias microbiotas. La microbiota intestinal regula la inmunidad innata y adaptativa, influye en la respuesta local y sistémica e influye en la inflamación crónica. Por lo tanto, hay una gran asociación entre esta microbiota, la resistencia insulínica y la obesidad. Esto se produciría a través de la producción de endotoxinas y de moléculas proinflamatorias. Por lo tanto, la composición, es decir, de acuerdo a cómo este chico se alimenta, cómo nació, por qué vía del parto, si tomó lactancia materna, obviamente que la microbiota del pecho materno también va a tener inferencia, el uso de antibióticos a edades tempranas, todo eso va a modificar la microbiota de este niño, ¿sí? Sabemos que los niños amamantados tienen bifidobacterias como especie predominante, tienen mayor cantidad. Estas son las que van a estar, sobre todo en los chicos con un peso acorde o bajo peso, niños delgados, más que en los obesos. En los chicos con gran sobrepeso, ¿por qué hay un cambio en su microbiota? Porque generalmente están asociados a altos consumos de azúcares, altos consumos de alimentos calóricos, ¿sí? Ricos en grasas, y todo esto va a terminar modificando esta microbiota, haciendo que terminen siendo un círculo vicioso, ¿sí? Van a tener chicos con gran distensión abdominal, con flatulencias. Entonces, estar atentos también a cómo son las deposiciones de estos chicos es un dato que nos va a interesar en el estudio. Sabemos que, en resumen, el gran consumo de alimentos azucarados, grasos, van a terminar afectando nuestra microbiota, generando hiperglicemia, generando enfermedades a nivel vascular, ¿sí? Generando sustancias proinflamatorias, con activación del sistema inmune, y todo esto nos va a terminar generando obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Como les decía, el ambiente donde este chico crece y se cría también nos va a terminar modificando lo que genéticamente tenga predispuesto. Todo lo que sean factores alimentarios negativos, la falta de actividad física y todos los factores psicosociales que afectan a nuestros niños y a nuestra infancia, hace que terminen modificando los hábitos alimentarios, los hábitos de estilo de vida, y esto genera niños con sobrepeso y obesidad en edades tempranas. Esto se los aclaro porque después en los exámenes hay mucha confusión. Los criterios para hablar de sobrepeso y obesidad es el índice de masa, que lo podemos hacer a través de puntaje Z
o de percentilo. Si hablamos de percentilo, uno habla que a partir del percentilo 85 hay sobrepeso y a partir del 97 hay obesidad, independientemente de la edad del niño, ¿sí? Es decir, que si ustedes buscan en la bibliografía, uno habla de que el chico tiene sobrepeso por encima del percentil 85. Pero cuando hablamos de puntaje Z, en la provincia de Santa Fe se hicieron la modificación, ¿se acuerdan que les hablé cuando hablamos de las tablas? Evaluación nutricional, agregan el riesgo, es decir, que los chicos más chiquitos, a partir de 1,5 en nuestras tablas, tenemos que estar alerta. Hablamos de sobrepeso a partir del +2 y hablamos de obesidad a partir del +3. Es decir, que subimos un poquito los parámetros porque uno va a ser menos invasivo, va a hacer menos cambios y va a tener una conducta un poco más tranquila, por decirlo de alguna manera. En los chicos mayores de 5 años, uno va a hacer intervención a partir de 1,5, si el contexto lo amerita, si el chico tiene muchos factores de riesgo. Hablamos de obesidad a partir del +2 y hablamos de obesidad severa a partir del +3. A mí no me importa el nombre en sí. Sabemos que a partir del +2, del índice de masa en puntaje Z, a partir del +2, está alterado. Independientemente si es sobrepeso, obesidad, el nombre que le pongamos de acuerdo a su edad. ¿Uno va a tomar conducta? Sí, a partir del +2 tengo que empezar a actuar. Este chico tiene que cambiar el estilo de vida, tiene que cambiar su alimentación, tiene que empezar a hacer deporte, sí. ¿Está? Y sobre todo vamos a tener que contemplar el contexto, si hay factores de riesgo personales o familiares, complicaciones ya asociadas, si el chico ya tiene un síndrome metabólico. Ahora vamos a ver qué intervenciones en cada momento. A ver, como concepto, a partir del puntaje Z +2, hablamos de alto peso, ¿sí? A partir del índice de masa de 35, es un alto peso para su edad. Después definiremos de acuerdo a la edad si el término es sobrepeso u obesidad. ¿Se entendió? Si lo llevamos al cuadrito que estuvimos hablando en la clase anterior, lo normal es +2, -2. El límite superior dijimos que a partir del puntaje Z +2 de peso para edad hablamos que es un alto peso. Una alta talla o sobrepeso y obesidad dependiendo la edad a partir del +2. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que les quede claro hoy. Si hablamos de índice de masa con percentilo, hablamos a partir de 85 o 97 obesidad. ¿Qué es lo que yo les decía? Bueno, depende del contexto. Si yo tengo un niño con un puntaje Z de índice de masa que no supera el +3, no hay comorbilidad, esta categoría abarca la mayoría de los chicos con un sobrepeso o obesidad y que requieren mejorar su estilo de vida, cambios en la conducta alimentaria, mejorar su estilo de vida, comenzar alguna actividad deportiva, va a depender si es más lúdica o más intensa, dependiendo de la edad del niño. Si el niño requiere estudios de laboratorio, el tipo 2 va a requerir porque sospecho que tiene complicaciones, o es un niño de categoría 1 que ha empezado a hacer cambios de estilo de vida, ha empezado a hacer deporte y no hay una evolución favorable, o aumenta su grado de obesidad o no mejora. Y en el tipo 3 son niños que van a requerir una derivación, una consulta con especialista porque ya o su índice de masa directamente supera el +3 o porque hay presencia de complicaciones o indicios de comorbilidades. Un dato importante como para que uno se pueda ubicar, un chico con aumento de la grasa corporal, voy a mirar primero su fenotipo. Si ya hay algún tipo de alteración, sabemos que tiene clínicas, datos clínicos de síndrome de Down, de Prader-Willi, es decir, que es un fenotipo dismórfico, yo voy a pensar en algo genético, algo monogénico, una causa principal, y que por su trastorno genético o tienen polifagia o tienen tendencia al alto peso porque se les dificulta hacer actividad física, ser más activos. Entonces, ya me voy a orientar en un paciente con otra patología. Si el chico tiene un fenotipo normal, yo quiero saber cómo está su talla. Si la talla está normal o alta, voy a ver su maduración ósea a través de una radiografía de la muñeca de izquierda. Si esa radiografía me da que está normal o alto, yo voy a pensar en una obesidad nutricional. Si la talla es baja para su edad, yo voy a ver cómo está su maduración y si su maduración ósea está disminuida,
voy a pensar en que puede haber algún trastorno endocrinológico, como por ejemplo un hipotiroidismo, un déficit de hormona de crecimiento, un síndrome de Cushing. Por lo tanto, el fenotipo, la talla y la edad ósea son los que un poco me van a ubicar en qué contexto está. Les decía, sumamente importante saber cuáles son los factores de riesgo. Ser hijo de madre diabética, diabetes gestacional, obesidad materna en el primer trimestre o previo al embarazo, tener bajo peso o alto peso, recuperación de peso muy rápida en los primeros meses de vida, ausencia de lactancia materna, inicio de la alimentación complementaria antes de los 6 meses, que consuman fórmula antes de los 6 meses y ser hijos de padres con obesidad. Y dentro del contexto de los antecedentes familiares, siempre en un chico con sobrepeso, preguntar familiares de primer grado, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares precoces, infartos, siempre hacer hincapié, dislipemias, preguntar antecedentes familiares. Si el chico realiza o no actividad física, ya que la no realización de actividad nos va a aumentar los factores de riesgo, invertir muchas horas frente a la pantalla, sedentarismo, tendencia a un chico a no hacer ninguna actividad más allá del deporte, consumir frecuentemente bebidas azucaradas, hábitos alimentarios. ¿Por qué me interesa tener todos estos datos, el contexto, para hacer una intervención temprana? Sabemos que en la infancia es el periodo en el cual las personas establecen y estructuran los hábitos alimentarios. Es decir, que si ese chico nunca en su vida probó un vegetal, lo más probable es que en la adolescencia no sea la instancia en la que comience. Evitar o disminuir la hiperplasia adipositaria. Si yo cuanto antes intervengo, cuanto antes genero cambios en la estructura de este niño, obviamente menos consecuencias voy a tener posteriormente. Los pacientes que llegan a la adolescencia con obesidad tienen peor pronóstico y se asocian con mayor posibilidad de riesgo de morbimortalidad por la enfermedad cardiovascular. Hablamos de cómo hacer una evaluación, qué buscar al examen físico, sabemos que vamos a tomar datos antropométricos como el peso y la talla, calcular el índice de masa, tomar la circunferencia de cintura, pliegues, calcular velocidad de crecimiento, todo eso lo vamos a aprender a hacer hoy. Y sabemos que si hay un aumento de 2 puntos del índice de masa por año, 2 años consecutivos, es un indicador de que está aumentando la grasa corporal y por lo tanto tengo que hacer una intervención. Buscar signos y síntomas de obesidad y de complicaciones y síndromes genéticos asociados, como les decía. Ver cómo es la distribución de la grasa, si es central, si es periférica, si es mixta. Ver el cuello para buscar la acantosis nigricans, que es lo que nos marca fundamentalmente una resistencia a la insulina. En el cuello, en las axilas, en los pliegues, la presencia de estrías, que esto nos habla de un paciente que aumenta y baja de peso crónicamente. También debe valorarse las faneras, porque les decía que son chicos malnutridos, uñas, cabello, evaluar estos déficits, sobre todo de vitaminas y minerales, medir siempre la presión arterial para poder clasificar y ubicar a este paciente en el contexto. Lo de la grasa, ver si es una grasa abdominal o si de acuerdo a esta distribución de la grasa podemos tener, si es sobre la cintura, esta distribución androide, o si es por debajo de la cintura, esta obesidad ginoide. Dentro del examen físico, los que les decía, ya habíamos hablado de algunas cuestiones como la evaluación del desarrollo puberal, también preguntar sobre datos de cefalea y visión borrosa para pensar en una de las complicaciones de un pseudotumor, auscultación cardiorrespiratoria. A veces en estos pacientes es muy difícil por la ginecomastia, por la gran grasa que tienen, a veces es difícil, pero siempre tratar de hacer una buena auscultación, ver el desarrollo, considerar las limitaciones sobre todo en las articulaciones de los miembros inferiores, dolores de cadera, de rodilla, de tobillo, del genuvalgo, la palpación de la glándula tiroides. Lo que les decía también de tomar estas medidas antropométricas, evaluarlas con sus indicadores, tomar correctamente los pliegues, la circunferencia de cintura, tomar la medida, la que nos resulte más correcta y compararla con la herramienta que corresponde.
¿sí? La circunferencia nos predice la grasa abdominal. Para estudiar pacientes con sobrepeso y obesidad es de mucha utilidad. Podemos hacer el índice cintura-talla, ¿sí? Y buscar cómo está la talla, de acuerdo a esto para ver la circunferencia de cintura. Van a ver también, bueno, tablas de presión arterial. ¿Y cuándo voy a estudiar estos pacientes? ¿Con qué exámenes complementarios para ir en búsqueda de probables complicaciones del sobrepeso y la obesidad? La glicemia basal, si fuera necesario, insulinemia basal, y si el paciente ya tiene antecedentes, puedo pedir directamente la hemoglobina glicosilada y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que eso sería basal y postprandial, o post prueba de tolerancia directamente. Colesterol total, con el colesterol HDL, LDL y los triglicéridos. Siempre que voy a estudiar colesterol en un niño, voy a pedir las 4 determinaciones, las enzimas hepáticas para ver si hay comienzo de una esteatosis hepática, la función tiroidea, sabemos que se asocia el sobrepeso y la obesidad al hipotiroidismo, ver su función renal, su hemograma para ver si hay algún proceso infeccioso. Sabemos que en los pliegues son chicos que tienden a generar lesiones, micosis, dermatitis, buscar también en la piel estos signos. El metabolismo fosfocálcico, que muchas veces por estas deformidades óseas pueden tener alguna alteración. Sí, hay una gran... si la eco abdominal en general no la pedimos de entrada, la vamos a pedir. O bien, si yo tengo aumento de las enzimas, en general es muy tardío el aumento enzimático, es mucho más precoz encontrar un hígado graso, una esteatosis leve en la ecografía, pero si yo tengo antecedentes familiares, la voy a pedir. Si yo tengo enzimas en algún laboratorio alterada, las voy a pedir. Si es un paciente que yo en el examen físico puedo llegar a encontrar a la palpación un hígado aumentado de tamaño, obviamente la voy a pedir. Y lo que les decía antes, para terminar de clasificar a este paciente, siempre pedir la edad ósea, que es la radiografía de la muñeca. Las complicaciones de obesidad. Sabemos que estos chicos, por este aumento de grasa abdominal, por todo este síndrome que generan proinflamatorio, van a tener diferentes complicaciones. Dentro de las dermatológicas ya algunas vimos, la acantosis, la acondroplasia, hirsutismo, estrías, hiperkeratosis. Neurológica, el pseudotumor cerebral, que se da en pacientes generalmente mujeres en etapas de la adolescencia, el síndrome metabólico, patologías ortopédicas, patologías renales, endocrinológicas, psicológicas y de salud mental, respiratorias, cardiovasculares, como la hipertensión, dislipemias, hipertrofias del ventrículo izquierdo, y gastrointestinales con litiasis, esteatosis hepática, reflujo, entre otras. Por lo tanto, tenemos que tener en claro cuáles van a ser nuestras recomendaciones, qué alimentos vamos a permitir y qué alimentos vamos a sugerir que no se consuman, para evitar todas estas complicaciones de las que ya estuvimos hablando, las apneas del sueño, la hipertensión, el aumento del colesterol, el aumento de la glucosa en sangre, las lesiones en piel, ¿sí? Por lo tanto, dentro de los alimentos que vamos a recomendar, siempre tienen que ustedes pensar en todos los grupos de macro y micronutrientes. Los micronutrientes, vitaminas y minerales en frutas y verduras. Macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿De dónde voy a sacar los carbohidratos? De los cereales y de las legumbres. ¿De dónde voy a sacar el calcio? De los lácteos, que también las legumbres y los lácteos me van a proporcionar proteínas, ¿sí? Y dentro de las grasas a través de aceites, frutos secos, semillas. Las proteínas, además de los lácteos, las voy a obtener del huevo y de la carne. Si yo tengo los macronutrientes claros y de dónde voy a obtener, el niño tiene que hacer una dieta variada. Ahora vamos a ver la sugerencia después del plato para que ustedes vean cómo podemos ofrecer todos estos nutrientes en forma práctica. Dentro del síndrome metabólico van a encontrar en la bibliografía que es muy difícil de clasificar, hay distintas formas de clasificarlo, es muy variable y aún pudiendo diagnosticar en un niño síndrome metabólico es muy dinámico porque van en distintas etapas del crecimiento y del desarrollo por cuestiones hormonales, hay datos que van a estar
alterados, modificados. Por lo tanto, van a ver que un niño a lo mejor en el seguimiento venía con síndrome metabólico y luego mejora varios de sus parámetros a través de la intervención médica. Hay otros niños que al contrario, a pesar de todas las intervenciones, siguen agregando más sobrepeso, disturbios metabólicos, dislipemias que antes no tenían, aumento de la presión arterial que antes no tenían, y en un inicio, en una evaluación inicial, el niño no tenía un síndrome metabólico y con el tiempo la presenta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que saber del síndrome metabólico? Que a la obesidad, con la distribución sobre todo de la grasa central, que la voy a obtener a través del perímetro de cintura o del índice de masa o haciendo cintura-talla, se le va a agregar comorbilidades. Hipertensión arterial, que la puedo obtener llevando a través de las tablas con la talla, el percentilo, y busco para hombre o mujer cuál es el valor que tiene de TA si está dentro de los parámetros normales. En los chicos mayores, según el ATP, puedo directamente decir que con una TA de 130-85, el niño ya tiene una hipertensión. Igual nosotros en pediatría usamos criterios de Cook, que ahora se los voy a mostrar, pero yo quiero que entiendan que si yo tengo un chico con sobrepeso y obesidad, que tiene aumentado el perímetro de cintura por tabla, que tiene un índice de masa aumentado, tiene una TA que está por encima de lo normal, con el parámetro que yo quiera tomar, que tenga los triglicéridos altos o el HDL bajo, que tenga el azúcar en los límites superiores o por encima de 110 y hice una glicemia basal, o si le hice una prueba de tolerancia y me dio alterada, yo tengo que pensar que ese niño, además de la obesidad, tiene algún disturbio metabólico y tengo que estar atento. Más allá de la clasificación que a ustedes les sirve como para ordenarse, ¿sí? Un niño con sobrepeso y obesidad, con grasa abdominal, que tenga aumento de su presión arterial, que tenga disturbios metabólicos con dislipemias o con aumento de su glicemia, y en algunos casos también incluyen el aumento de las enzimas hepáticas con diagnóstico de esteatosis. Es un chico que ya tiene comorbilidades por su sobrepeso, por su aumento de la grasa abdominal. Por lo tanto, tengo que intervenir, tengo que actuar y ese chico tengo que seguirlo muy de cerca para evitar enfermedades cardiovasculares tempranas. Ni hablar si tiene antecedentes. Esto hablo del niño en sí, ¿sí? ¿Cuáles son estos criterios de Cook? 3 de 5, un chico que tiene la circunferencia de cintura por encima del P90, es decir, tengo grasa abdominal. Si tengo una glicemia en ayunas aumentada, mayor a 110, si tengo dislipemia, diagnosticadas por triglicéridos altos, mayor a 110, un colesterol bueno, que trata de limpiar el colesterol de la sangre, que esté por debajo de 40, y una presión arterial alta, por encima del P90, si es el dato que voy a considerar, si yo tengo 3 criterios, voy a tener un paciente que está cursando un síndrome metabólico, ¿sí? Van a encontrar muchos cuadritos ATP3 modificados por distintos autores, está el modificado de West, está el IDF, no importa el que tomen en el lugar donde estén trabajando, saber que un chico que está cursando un sobrepeso, una obesidad, que tiene factores, criterios, factores familiares de riesgo, criterios por aumento de su presión, aumento de su cintura, alteraciones del colesterol o alteraciones de la presión arterial, tengo que estar alerta. Eso es lo que ustedes quiero que se lleven hoy de esta charla. Por lo tanto, este cuadro me gusta porque es para que concienticemos a la población y a los padres que son en menos tiempo. ¿Por qué? Porque el chico obeso, no controlado, con disturbios metabólicos, va a tener enfermedad cardiovascular y se va a morir joven. Eso es lo que tienen que entender esta familia. Que bueno, hoy un chisito, mañana una coquita, y estamos enfermando a los chicos por no poner límite, porque es mucho más fácil decir que sí a todo, porque es mucho más rápido comprar una pizza. Son niños, estamos viendo el 50% de los chicos entre 5 y 17 años con obesidad, sobrepeso y obesidad. Nosotros como personal de salud tenemos que tomar conciencia. No es, bueno, a la adolescencia pega el estirón y se acomoda. Estamos teniendo una población, estamos enfermando a los chicos por comidas rápidas, comida chatarra, porque no hacen actividad física, porque no se puede salir a una plaza a correr porque te roban. Entonces, buscar alternativas, ¿sí? Evitar que estos chicos se enfermen en forma temprana y mueran de enfermedades cardiovasculares en la década de los 40.
Por lo tanto, si somos pediatras o médicos de familia, médicos generalistas y controlamos a estos chicos, es sumamente importante hacer hincapié en la lactancia materna, en el control de la embarazada, que esta mamá no aumente de peso en el embarazo más de lo que corresponde. Si está con sobrepeso y nos vienen a consultar y quieren quedar embarazada, explicarle la importancia de bajar de peso antes de buscar un embarazo, que comience la alimentación en forma oportuna, no indicar fórmulas infantiles a demanda porque la obra social la cubre. Entonces, no indicar fórmulas hasta que el niño lo requiera realmente, que sea una ingesta adecuada, que el chico aprenda a sentir saciedad, que coma lo que desea y no insistir a terminar el platito, ¿sí? Y siempre indicar actividad física en todas las etapas del desarrollo. Primero será lúdico y luego más intensificado. El chico tiene que hacer actividad física y tomar el hábito de controlar signos vitales, controlar el crecimiento de este niño en cada etapa, para poder detectar patología en forma precoz y controlar el TEA. Estas estrategias las van a leer en miles de lugares, involucrar a la familia, cambios de hábito, todo el grupo familiar, enseñar a comprar alimentos, planificar el menú, aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir conductas sedentarias. Esto es para que ustedes lo repasen y lo estudien, lo van a encontrar en todas las bibliografías. No tener alimentos hipercalóricos en el hogar, no cocinar con excesos de grasas, comer porciones, unidades, es 3 galletitas, no es el paquete, no es sentarse frente al televisor con el paquete entero de comida, evitar los ultraprocesados, ¿sí? Disminuir el consumo de sal y de azúcar, desde el momento cero, desde que el chico comienza con una papilla, ¿no? Lo que les decía, tratar de respetar la saciedad, no castigar ni premiar con la comida, ofrecer todos los grupos, aunque uno no lo coma. A mí no me gusta el pescado, pero ¿qué me importa? El chico tiene que probar. No era una cuestión de que te molesta el olor a pescado en la casa. Los chicos tienen que comer todos los grupos de alimentos, ¿sí? Bueno, no llevar la fuente, tratar de acostumbrarnos todos a comer una porción y saber que hay periodos en que el chico no quiere ciertas cosas y después sí, y seguir insistiendo y seguir respetando que hay momentos de la vida de neofobias, etapas, pero si uno los deja de ofrecer, porque este chico, no, mi hijo no come hoy a lo mejor calabaza, porque se cansó de la calabaza, pero en algún momento lo va a comer. No, el mío no come brócoli. Bueno, probáselo metiéndoselo en otra cosa. Insistan en que el chico, son etapas, son momentos, ¿sí? Y otra cosa, culturalmente, tanto las colaciones de los colegios, los que llevan a los colegios, los cumpleaños, todos como sociedad empezáramos a cambiar, porque es mucho más difícil que uno solo se lleve fruta al recreo que si se la lleva todo el grado. Si en el kiosco ofrecemos cereales, yogures, los descremados y alimentos más sanos y hay fruta para que ellos compren, va a ser mucho más fácil. Si yo ofrezco a las 10 de la mañana un Frankfurt, y el chico probablemente prefiera. Lo mismo en los cumpleaños. Si la sorpresita es juguito, chocolatada o golosina, tratemos de buscar alternativas para que los chicos no asocien cada festejo, cada momento feliz con comidas, con azúcar, con todo hipercalórico, gaseosas. Por lo tanto, creo que esto es un resumen de todo esto que hablo de estrategias. Actividad física desde cero, lúdica, jugar en una plaza, una pelota, en el patio, donde se pueda. Dar siempre opción. Si uno le da, solamente le ofrece todo lo hipercalórico todo el tiempo, y sí, el chico va a querer la Oreo, la dona y el sandwichito a una fruta. Bueno, tratar de ofrecer alimentos nutritivos también, ¿sí? Caseros, generar el hábito de la producción en casa. Y como recomendación, el plato saludable. Abundante agua, actividad física en los extremos, y el plato lo dividimos en 2. En un plato, la mitad del plato debe tener frutas y verduras, ¿sí? Obviamente la fruta, por una cuestión cultural, nosotros en Argentina la ofrecemos después de la comida o de postre o un rato después. Pero frutas y vegetales. Un cuarto de ese plato tiene que tener carbohidratos. Si ofrecemos que ese carbohidrato, ese cereal, esa harina sea integral, obviamente que además aportamos fibra, no en todas las comidas, no solamente ni un extremo ni el otro, pero acostumbrar también a ofrecer arroz integral, quinoa, ¿sí? Legumbres.
y la proteína, que estamos entre las legumbres y las proteínas, perdón, si las legumbres están entre los carbohidratos y las proteínas, pero ofrecer una porción de carne, pollo, pescado, cerdo, vaca, no siempre empanado, no, la milanesa no es la única opción de carne, ¿sí? Tratar de ofrecer fuentes de proteína a través del huevo, revueltos de huevo, buscarle alternativas ricas, hacer un omelette, ¿sí? No siempre tiene que ser el huevo duro o la milanesa. Hay 1000 alternativas. Para pasar a baja talla y llevar algo más práctico toda esta teoría, vamos a poner, bueno, ante la consulta de un chico que no crece bien, no crece lo suficiente o detuvo su crecimiento. O la consulta muy frecuente es el más bajito de la clase, es más bajito que su amiguito fulanito. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es corroborar que su talla esté baja para su edad y sexo, ¿sí? Corroborar que esté alterada, llevarla a una tabla para poder ese dato objetivarlo y ponerlo en un número. Segundo, si tenemos datos previos, poder hacer una evaluación longitudinal, ¿sí? Es decir, una evaluación y una comparación a lo largo de su crecimiento. ¿Cuál fue su carril? ¿Cuál era el carril habitual de este niño? Hacer una historia clínica completa, qué le pasó a lo largo de su vida, si se enfermó, si no se enfermó, si estuvo internado, no estuvo internado, tiene patología crónica, no tiene patología crónica, cuál es su velocidad de crecimiento. Luego me interesa saber cuál es la talla familiar, cuál es el contexto familiar de este niño. Evaluar su edad ósea, ya lo hablamos en sobrepeso y obesidad también, que ver siempre cuál es la talla del chico con sobrepeso y ver su maduración. Y exámenes complementarios si fuera necesario. Yo voy a definir que un chico tiene una baja talla para la población cuando su estatura está por debajo del percentilo 3 o por debajo de 2 de 10 estándar de la media de su talla. Para sus padres voy a decir que este chico tiene una baja talla para el familiar cuando su estatura está por debajo de los límites inferiores del rango genético. ¿Cómo voy a calcular todo esto? El blanco genético es un número. El rango es me va a dar un valor inferior y un valor superior. ¿Cómo calculo el blanco genético? Es decir, ¿cuál sería la talla de este niño en la edad adulta? Tomo la estatura materna más la estatura paterna. En las niñas le resto 12,5 y en los varones le sumo 12,5 y dividido 2. Eso me va a dar cuál sería la talla estimada para sus padres, para la estatura de la mamá y del papá. El rango es tomar ese blanco genético y sumarle 8,5, van a ver que en distintas literaturas dicen 8,5 o 9, o algunos dicen 8, entre 8 y 9 en general, lo que más está escrito es 8,5 a ese valor de rango. Es bastante amplio el rango genético, ¿sí? Ese dato lo voy a llevar a una tabla. Supongamos que tiene 4 años, esta niña, ¿sí? Y su talla es 90 centímetros. Yo tomo una tabla de longitud para su edad, o talla para edad, entre 0 y 5, tomo a los 4 años 90 centímetros y me da que está por debajo del percentilo 3. Por lo tanto, obviamente que voy a ver el peso y el índice de masa, pero fundamentalmente en talla, esta niña Ana de 4 años que mide 90 centímetros, lo grafico y me da que está por debajo del P3. Es decir, que tiene una talla bajita para su edad. ¿Qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Ver toda su historia clínica, ver todos sus antecedentes perinatales, patológicos, familiares, pesar, calcular su índice de masa. Perfecto. Ver el examen físico, ¿sí? Ver su antropometría y las graficamos. Calculamos su velocidad de crecimiento. ¿Cuánto creció en los últimos controles? Le vamos a pedir la talla a la mamá y le vamos a pedir la talla al papá. Vamos a calcular el blanco genético, como es una niña, le vamos a restar 12,5 y le vamos a calcular el rango genético. La talla de la mamá de Ana es de 1,49 m y la talla del papá es de 1,68. Como el blanco genético diera la talla de la mamá, 149, más la talla del papá, 1,68, menos 12,5 dividido 2, me da que el blanco genético de esta nena, es decir, la talla promedio que va a tener en la edad adulta es de
52 centímetros o 1,52 m. El rango genético es ese número, más o menos un 9, para ponerlo más fácil, y sería entre 143 y entre 161. ¿Qué hago con esta niña? Llevo todo esto a los 19 años, que es el último dato que yo tengo en tablas de adultos, ¿sí? Entonces voy a percentilar al final de la tabla ese blanco genético de 1,52 m, que es una estrellita. En verde puse cuál es su rango genético y está percentilada en rosa la talla de la mamá, en azul la talla del papá, ¿sí? Más allá de las tallas de los dos, a mí me interesa dónde está la talla, que es la estrellita roja, la talla de la niña, ¿sí? Todo esto va a ser el especialista para poder saber si esta niña tiene una talla acorde o no a sus padres. Por lo tanto, concluye que esta niña tiene una baja estatura, pero que está acorde a su familia, es una talla baja para su edad, la estatura normal para el rango de familia dentro del rango genético, la velocidad de crecimiento, ya la habíamos calculado, era normal, y la edad ósea es normal, está dentro del rango de su edad cronológica. Ella tiene 4 años de edad y su edad ósea me da de 3 años. Por lo tanto, la edad ósea tiene que ser más menos 2, ¿sí? Tiene una edad ósea normal y tiene ausencia de signos y síntomas de enfermedad. Todo eso yo tengo que saber para decir que esta nena simplemente tiene una baja talla familiar. Cuando yo tengo una baja talla, ¿se acuerdan que con obesidad hablamos lo mismo? Lo primero que tengo que ver es su fenotipo. Si es proporcionada o si no. Y la etapa en que la estoy evaluando. Si es proporcionada, tengo que ver en la etapa prenatal, si estoy evaluando un niño apenas nace, y cómo fue si tuvo retardo de crecimiento intrauterino, si tiene síndrome dismórfico, si tiene alguna alteración cromosómica, por ejemplo. En la etapa postnatal, yo voy a ver la velocidad con la que crece. ¿Cuántos centímetros por año creció en el último tiempo o en el momento en que yo estoy evaluando? ¿Sí? Por lo tanto, si la velocidad de crecimiento es normal, creció los centímetros por año, yo voy a ver la edad ósea, ¿sí? Si la edad ósea es normal, quiero ver los antecedentes del grupo familiar. ¿Por qué? Ver la talla familiar, porque si está la mamá, por ejemplo, tiene una baja talla, o hago el rango genético, el blanco genético, yo voy a llegar a que esta nena tiene una talla baja, pero está dentro del rango familiar. Por lo tanto, se denomina talla baja familiar. Si la velocidad de crecimiento es normal, pero la edad ósea viene muy retrasada, es decir, que para 4 años tiene una edad ósea de 2, tengo que ver también antecedentes de retraso constitucional. Porque voy a pensar que esta niña puede tener algún retraso y empezar a indagar y buscar cuál es la causa. A veces simplemente un madurador lento, sus padres tuvieron una baja talla en la infancia, una edad ósea retrasada y terminaron llegando a la pubertad en forma más tardía, pero logrando lo que genéticamente tienen predispuesto. Si la velocidad de crecimiento es baja, yo tengo que ver cómo está su peso para su talla, ¿sí? Si creció pocos centímetros en el último año, ¿cómo está su peso para su talla? Si su peso también está comprometido, o su índice de masa está comprometido, yo voy a pensar que hay una enfermedad sistémica, que hay algo que ha impactado tanto su crecimiento en peso como en talla, hay una malnutrición, una desnutrición o una malabsorción. Si la velocidad de crecimiento es baja, pero su peso está bien, es decir, que lo único que se ha impactado es su talla, yo voy a pensar que lo que me ha impactado puede ser algo hormonal, bien dicho. Endocrinopatías como déficit hormonal de crecimiento, un hipotiroidismo no controlado, una enfermedad de Cushing, como hablamos en la tabla de obesidad. Por lo tanto, si yo tengo una historia clínica, un examen físico, concluyo que la talla está por encima del P3 o por encima del puntaje Z menos 2, yo voy a hacer un control anual de este chico, ¿sí? Pero controles de velocidad de crecimiento los voy a hacer periódicos, voy a hacer un control por lo menos
sabemos que entre los 4 y los 6 meses tengo que hacer una velocidad de crecimiento. Si la velocidad de crecimiento me da menor a 4 centímetros por año, es decir, que es bajito, tiene una velocidad de crecimiento muy baja, lo voy a estudiar. Voy a pedir exámenes complementarios y lo voy a probablemente a derivar. Si la velocidad de crecimiento está bien, yo lo voy a seguir controlando de cerca. Acá dice controles anuales. En general nosotros hacemos controles un poco más de cerca, pero bueno, es para un chico que está por encima del +2. Si entre el -2 y el -3, voy a hacer controles más cerquita y voy a ver la velocidad de crecimiento, ¿sí? Es lo mismo que antes, nada más que controles más periódicos. Y si la velocidad de crecimiento está por debajo del +3, directamente lo arranco a estudiar en el momento que lo conozco y que tomo este dato. ¿Cómo llego a la conclusión de que este niño tiene un retraso del crecimiento? Se reserva esto para cuando el chico tiene una velocidad de crecimiento retrasada, que se va a detectar porque el chico o cruza los percentilos de crecimiento, venía creciendo por el carril del puntaje Z -2 y en un momento llega al -3, por ejemplo. O la velocidad está por debajo del percentilo 3 en un periodo por lo menos de cálculo de esa velocidad de crecimiento de 4 meses en la curva de velocidad que vamos a ver cómo se grafica. La velocidad normal tiene que estar en el percentil 50. Si este chico está en el P10 2 años consecutivos, lo voy a considerar alterado, ¿sí? Y ya en el primer cálculo de que esté su velocidad en el P10, como dijimos, chico con baja talla, con velocidad de crecimiento alterada, lo voy a empezar a estudiar. Voy a pedirle la edad ósea para ver si es un madurador lento o no, y los signos de desarrollo puberal van a comenzar tardíamente, mayores de 13 años en las niñas, por encima de los 14 en los varones. El retraso de crecimiento es mucho más frecuente en varones que en niñas, no así como la pubertad precoz, que es más frecuente en las niñas. El déficit de talla se da por un retraso en el empuje puberal. ¿Qué pasa con estos adolescentes que vienen con un retraso en su comienzo de la pubertad? Por lo tanto, terminan teniendo una baja talla consecuencia de esto. Siempre preguntar antecedentes familiares, porque siempre están presentes en el madurador lento el retraso puberal, como vimos en el cuadro. Para poder llegar a que acá hay un retraso en el desarrollo, en el crecimiento, tengo que ver también los antecedentes familiares. Y acá viene un tema al que le gusta la matemática, lo va a entender mucho más rápido, de cómo calcular la velocidad de crecimiento. Lo primero que tienen que entender, que para poder calcular velocidad de crecimiento, yo tengo que hacer el cálculo de la edad decimal. ¿Qué es la edad decimal? Es como si el año tuviera 10 meses en lugar de 12. Yo voy a hacer un cálculo de la edad del chico en una forma diferente que me va a dar alguna pequeña diferencia con la edad cronológica, ¿sí? Este es un ejemplo de un chico que nació el 18 de diciembre del 2000, ¿sí? La fecha de medición es el 3 de mayo del 2004, ¿sí? Esta es la fecha en la que yo estoy tomando el dato, 3 años y 4 meses, y mide 85 centímetros. Lo primero que hago es con este dato y con este calcular la edad decimal. Yo tomo el año que estoy haciendo la evaluación, que es 2004, y este numerito lo saco de esta tabla, ¿sí? Esa tabla está en el cuadernito amarillo, la pueden encontrar en OMS, que es para el cálculo de la edad decimal. Yo tomo este chico, estoy evaluando en el 3 de mayo del 2004, voy a la tabla y busco mayo, ¿sí? El 3 de mayo y me da 334. Ese es el número que le voy a agregar atrás al 2004. Pero este niño nació en el 2000, en el 18 de diciembre. Este numerito que le voy a poner atrás para calcular la edad decimal, lo saco de esta tabla. Diciembre 18, 962. Entonces, en lugar de restar, para calcular la edad de este momento, digamos, tomo la edad de nacimiento, tomo la fecha de control y hago 2004
2.334 menos 2.000,962 y me da que tiene una edad decimal de 3,37. Y medía en ese momento 85 centímetros. La segunda medición, el segundo control que voy a evaluar es el 11 de noviembre del 2004, ¿sí? 6 meses después del control anterior. Yo tengo la tabla de crecimiento de ese chico, el 3 de mayo medía 85, ahora el 11 de noviembre mide 88. Lo primero que voy a hacer es calcular su edad decimal. Tomo otra vez, hoy es 2004, y el 11 del 11 lo voy a buscar en la tablita. 860, ¿sí? Ese 860 se lo voy a poner atrás del 2004. Este es exactamente igual porque es el mismo dato, 2.900,962 y lo resto. Es decir, que el 11 de noviembre tiene 3 años con 89. Para calcular la velocidad de crecimiento tengo que tener 4 datos. Las 2 edades decimales y las 2 estaturas. Siempre tomo el dato más nuevo primero y el dato más viejo después, ¿sí? Voy a tomar la estatura de 88 centímetros, le voy a restar la segunda estatura de 85, que es la más vieja, la edad decimal nueva, 3,89, y le voy a restar la edad vieja, 3,37. Eso me va a dar cuántos centímetros por año creció mi paciente. Es decir, esta es la fórmula, E2 menos E1 sobre edad 2, o talla 2 menos talla 1 sobre edad 2 menos edad 1. Eso me da centímetros por año. Si la talla dijimos 88 menos 85, que es la talla 2 menos la talla 1, me da una diferencia de 3 centímetros. Y la edad decimal de 3,89 menos 3,37 me da 0,52. Al hacer 3 dividido 0,52, me da que este niño creció 5,76 centímetros por año, y entonces lo voy a llevar a una tabla. Esta es una tabla de velocidad de crecimiento de un varón en la que me marca, por un lado, cuántos centímetros por año es lo normal y cuántos los años desde 0 a 19. Lo normal es la raya más oscura negra, ¿sí? Pero hay un rango de rayitas, van a ver, punteadas hacia arriba y hacia abajo. Fíjense que en los primeros 3 años de vida hay un gran crecimiento en talla, un crecimiento exponencial, ¿sí? Luego se entra en una meseta hasta la pubertad, que en el varón va a comenzar alrededor de los 12, 13 años y va a terminar entre los 17 y los 18. Este caso que era una edad decimal entre 3 y 4 años, creció 5 centímetros, casi 5 centímetros y medio, y estaríamos en el gráfico en la parte inferior, ¿sí? Es decir, que no está creciendo los centímetros. ¿Cuál sería la recomendación? Más o menos entre 7 y 8 centímetros por año para esta edad o este rango etario. Y luego entra en una meseta. Si este chico tuviera 10 años, estaríamos entre 5 y 6 centímetros por año estaría bien, ¿sí? Bueno, no sé si se entendió. Si quieren repetimos, esta es la misma gráfica, pero para nenas. Fíjense que igual, los primeros años de vida hay un gran crecimiento exponencial, un poco menos de centímetros por año que el varón, pero pueden crecer 18, 20 centímetros en un año, hasta los 3, 4 años donde entran en una meseta, y la nena comienza el desarrollo puberal entre los 10, ¿sí? 9, 10, 11 años, y finaliza y culmina el desarrollo, el crecimiento en talla, esta pubertad, alrededor de los 15 y 16 años. Bueno, espero no haberlos vuelto locos. Nos vemos. Hasta luego.